Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Los saludamos desde la productora de Closer Network y agradecemos a Yo Contigo, la productora de nuestros podcasts para la comunidad de Yo Dependo. Caminando diariamente en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, para resolver sus dudas sobre todos estos temas de adicciones, conductas de riesgo, abuso emocional y estos desórdenes de personalidad que son partes de estos mismos temas que han ido saliendo, que también es necesario estudiarlos. El día de hoy, bueno, pues otro día también de manteles largos. Les trajimos a nuestro experto en toxicología de la personalidad, desarrollador de la teoría de la misma. Y bueno, pues él se ha sumado aquí a nuestra comunidad como un consejero, como un especialista que nos enriquece, que nos resuelve muchas dudas. Y bueno, vemos cómo lo aplauden también siempre todas sus participaciones. Muy buenas tardes, Moni. Mauricio. Buenas tardes. Pues bueno, recordamos un poquito, es el licenciado Mauricio Cermeño de los Reyes. Él es autor del libro, recuerden, Matriarcado Narcisista. Es licenciado en Negocios Internacionales. Está haciendo el doctorado en Psicología en la UNAM. Actualmente da ayuda terapéutica a familiares y enfermos con estos trastornos. Y bueno, pues el tema de hoy está así muy jugoso. El tema de hoy es los trastornos de la personalidad del clúster B. Voy a aclarar un poquito porque, bueno, pues como que son términos técnicos, científicos de la psiquiatría, que, en este caso les voy a decir primero cuáles son los trastornos del clúster B: bipolaridad, antisocial, limítrofe o borderline y narcisista. Por ahí hay algunos derivados, ¿verdad? Pero quiero explicarles, como les dije ahorita, qué es el clúster B. Se llama así a determinadas agrupaciones de trastornos de la personalidad. El clúster B viene siendo como el grupo B. Hay A, B y C. Correctísimo. ¿Verdad? El B, clúster B que vamos a ver hoy, es el grupo dramático o emocional. Son individuos excesivamente extrovertidos, emocionales, impulsivos e inestables. O lo que es lo mismo, personalidades inmaduras, que incluye pues todos estos desórdenes, así ¿verdad? Es. Pero bueno, yo no soy la experta, simplemente es un preámbulo. Pero ya te estás haciendo, no, ya estoy te hiciste experta. Ya hasta me quiero meter yo al psiquiátrico. No, excelente. Y hay una, ahora en línea se puede aprender muchísimo. Totalmente. Incluso de universidades alrededor del mundo. Total, y bueno, también estos podcasts y toda esta información que tú nos das, que nosotros buscamos para la comunidad, pues nos llevan a buscar guías adecuadas, seguir gente que vale la pena seguir para resolver nuestros propios conflictos, ¿verdad? Exacto, que en lugar de aliviarte a veces te intoxican, ¿no? Te intoxican porque, exacto, está desviado el concepto. A veces no es lo correcto. Y también a defenderte, porque hay gente que puede, o puedes ir calificando, no, pues ese es borderline, ¿no? O te pueden decir a ti, ¿verdad? Oye, ¿eres bipolar? Sí. Porque ayer estabas enojada y ahora estás muy contenta. O sea, todos tenemos y vivimos esas confusiones todos los días. Y también, hay que defendernos. Como que ya también se nos hace a veces muy fácil juzgar a ciertas personas, ¿no? Y hay que saber, o a veces no estamos viendo que sí estamos enfrente de una persona con un problema que debe ser tratado. Así es. Y que el loco no soy yo, la loca no soy yo, exacto, ¿verdad? O sea, esto es lo que queremos llevar a nuestra comunidad. A ver, Mauricio, pues bueno, no vamos a perder el tiempo. De una vez les informamos que este podcast va a quedar dividido en parte A y en parte B. O sea que este miércoles vamos a darles la parte A y para el siguiente la parte B. Vamos a hablar
de 4 en específicos, como lo mencionamos, y algunos derivados que para ti es importante mencionar, sí, el ¿verdad? histriónico, por ejemplo. Sí. Exactamente, como me estabas platicando ahorita antes de comenzar. Y bueno, a ver, estos trastornos, ya también quiero recordarle a nuestra comunidad que tú ya nos hablaste sobre qué es un síndrome, qué es una enfermedad. Correcto. Y qué es un trastorno, para que nos busquen por ahí, Yo Dependo Podcast, y ahí está muy claro cuando él nos especifica cuáles sí son tratables con terapia y cuáles no. De los que vamos a hablar ahora, ¿qué pasó? A ver ahí, ¿son tratables o no son tratables? Pues la mayoría de los trastornos son tratables, pero hay algunos específicamente donde hay muy poco avance con el tratamiento. Por ejemplo, el narcisista, que ya hemos hablado mucho de ese tema, que es uno del clúster B. Y me parece interesantísimo lo que mencionabas, Moni, de no estigmatizar, no diagnosticar, menos diagnosticar, y porque puede ser una agresión enormemente grave hacia una persona, decir es bipolar o es narcisista. Hay que tratar de evitar, porque eso es una acción de abuso, ¿no? Claro. Es un abuso emocional para las personas. Es importante mencionar que solo un experto en salud mental puede diagnosticar a una persona con una enfermedad mental. Incluso en Estados Unidos está prohibido públicamente mencionar que alguien está trastornado, ¿no? Que tiene una enfermedad mental. Incluso hay varias leyes ahí que lo limitan. Entonces sí es importante. En el caso del clúster B, es importante, Moni, mencionar que estas divisiones vienen del DSM-5. ¿Y qué es el DSM-5? Es como la Biblia, es un catálogo. Como el manual, es un manual estadístico de enfermedades mentales que es editado y publicado por la APA, que es la Asociación de Psiquiatría Americana, muy reconocida a nivel mundial. Hay otros catálogos, hay otro muy importante, pero esta división de clúster A, clúster B y clúster C es específicamente o muy relacionado específicamente con el DSM-5, que la última revisión es del 2013, si no me equivoco. Y entonces... ¿Es el más actualizado? El 2013 es la versión más actualizada del DSM. Es la versión 5, viene desde hace décadas y han entrado y salido trastornos mentales a lo largo de todas estas revisiones, ¿no? El último es del 2013. Se está preparando obviamente la próxima revisión, no tiene fecha de salida, pero estas divisiones, clúster A, clúster B y clúster C, cuando estás estudiando psicología, sobre todo clínica, que es lo que yo estoy estudiando y es mi especialización, entre los estudiantes, para recordar cuáles son las diferencias del clúster A, clúster B y clúster C en inglés, es clúster A, son los MAD, que son como los un poco más locuaces, ¿no? Son las personas esquizoides que se les llama MAD, como un poco... ¿Son como que los de manicomio o qué? No, sobre todo son los que podrías decir de manera muy fácil de detectar que una persona tiene un problema. Por ejemplo, los que hablan solos, los que oyen voces, los que ven visiones. Entonces ahí pues sabes que hay algo. Entonces, y esos tienen que estar medicados. Todos. Esos del clúster A tienen que estar medicados. La mayoría de los trastornos se pueden medicar. Sí. La mayoría. Por ejemplo, el narcisista no es medicable. No. O sea, no es medicable desde el punto de vista de la medicina. Sí, claro. Ni alópata no ni... No va a pasar nada. O sea, nada. Se va a quedar como está, aunque todos tenemos rasgos narcisistas. Ahí ¿verdad? sí. Ahí sí. Fíjate que es de los trastornos. Es el único, ¿verdad? Donde todos... El narcisismo es una escala que va desde el estornudo narcisista, que así yo le llamo el estornudo, porque un estornudo narcisista no significa que tienes neumonía, ¿no? Claro. Así en la vida real. Pero si tienes estornudo en la mañana, a mediodía, en la noche, con tu familia, en el trabajo, con tus amistades, pues ya no es un estornudo. No, ¿no? ya no. Pero ya. sí, todos nacemos con un poco de narcisismo. Entonces, de los otros no. De los esquizoides del clúster A, no. del grupo A, esos sí son muy notables. Al primera, pero bueno, tampoco podemos decir
este es esquizofrénico, este es, Pero o son sea, mucho más fáciles de detectar, sí porque, por son. ejemplo, sí, Pero digo, no, como tú dices, no soy yo un nadie experto, más que los puedo expertos ver en que es salud. una persona diferente y que, bueno, pues tiene alguna situación, ¿verdad? Exactamente, pero obviamente si ves a alguien ver visiones que no existen o tener estas voces internas, pues no necesitas ser psicólogo para decir, señor, tienes que ir al psiquiatra, obviamente. Entonces, los del clúster A en inglés son los MAD, M-A-D. Okay. Los clúster B son los BAD, B-A-D, que Como son los malos de la los película. malos, Los malos de la película, los perversones, y ¿no? Y ahorita vamos a explicar todos los ahorita del nos clúster B. explicas. Y los del clúster C son los SAD, ¿no? Enfermos. Obviamente, los SAD de tristeza, Triste, S-A-D. perdón, más, Exactamente. sí. MAD, BAD y SAD, ¿no? Ok. Entonces, el clúster B, y este es como un, ¿cómo hacemos en preparatoria que hacíamos nuestro acordeón? Sí. Entonces, para Sí, identificarlos de manera fácil, obviamente no es una definición clasificarlos. clínica, pero Claro. para que también las personas que no están familiarizadas con temas clínicos los puedan identificar. Sí, que sea masticable, ¿verdad? Sí. Porque si hacemos esto científico, pues no le Nadie lo va vamos a entender. Entonces, una forma no científica de la diferencia es MAD, BAD and SAD, ¿no? Y vamos a hablar de los MAD, de los malos de la película, de los trastornos que están hoy, que están agrupados en histriónico, narcisista, el límite o borderline y el antisocial. Y el antisocial no es el que se va a vivir en una cueva. Ahorita vamos a ver la definición del trastorno del antisocial de la personalidad, sus características y su complejidad. Ahí hay pues una personalidad o personalidades obscuras que delinquen, que tienen problemas con la ley, que llegan a no ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, a veces. Sí, se pierden. A ver, Sí. entonces nada más vamos a cerrar porque ya vamos a abordar nuestro El grupo B, antisocial. clúster B. El C, que son los SAD, los tristes, ahí hay depresión. Hay Todos depresiones. esas personalidades que están en ese grupo están en la parte depresiva, Maníaco depresivo, por ahí los emocionalmente enfermos, deprimidos, con ansiedad, Por ejemplo, ¿verdad? la personalidad aplanada, el trastorno de las personalidades. Y la ansiedad, esquizoides ¿verdad? También. No esquizofrénicos, sino esquizoides. Esquizoide. Sí. Te digo, la ansiedad va en ese grupo también, ¿verdad? También, aunque se puede presentar con comorbilidad también, en sí. todos los demás. Es en decir, todos los demás, sí, como no hay cualquier. uno que si estás ahí, pues pero ya no pueda ahí brincar a otro. pertenece. Pero por lo menos en categoría, categóricamente hablando, ahí está. Exacto. Bueno, Mauricio, entonces, ¿por cuál vamos a empezar? Vamos a empezar por el antisocial. Vamos a ver con dos. Vamos a empezar con el antisocial. Son los asesinos en serie, son las personas que tienen problemas con la ley, que tienen problemas con las personas, son muy, muy particulares. Por ejemplo, los asesinos en serie son antisociales, tienen el trastorno antisocial. El sociópata. Que son los sociópatas. Y es muy buen momento para ver la diferencia entre psicopatía y sociopatía. A ver. Que es interesante. Pero justamente de ahí viene y deriva los psicópatas, sociópatas. La sociopatía no es una enfermedad o un trastorno per se, no existe, no está catalogada en este DSM-5, sino que para diferenciar dos tipos de personalidades antisociales. Psicópata es rasgos extremos de una persona con trastorno antisocial de la personalidad, es decir, los que llegan a ser serial killers, ¿no? Los que están asesinos en serie. Exactamente. Y todos ellos tienen unos rasgos extremos de trastorno narcisista, trastorno antisocial de la personalidad. O sea, y también hay un rango. Odian a la gente, se aíslan. Sí, ¿cuáles son sus características? Los primeros rasgos que podrían presentar una persona con el trastorno antisocial de la personalidad, que son lo que comúnmente se llaman sociópatas, que en sinónimo también es sociópata. Psicópata o sociópata es lo mismo, nada más que de manera fácil para entender, el psicópata nace, es decir, su estructura cerebral ya nace con cierto entramado cerebral que viene de nacimiento, y el sociópata se hace por un abuso. Entonces, cuando tengan que diferenciar
a un sociópata de un psicópata en una plática de psicología, el psicópata es el que ya viene su cerebro instalado totalmente... en el primer cerebro, ¿verdad? Dicen los psicólogos en Estados Unidos, the wired, ¿no? El alambrado, sí. del cerebro viene diferente ya de nacimiento. Y el sociópata es el que se hace. Con el entorno, con abusos en la infancia, el que etcétera. ha vivido en la calle, el que no ha tenido una estructura familiar, el que no tiene ya nada que perder y pues se droga, delinque, que hay muchísimos que hemos tratado aquí. Por diferentes circunstancias. Entonces, todos los del trastorno antisocial de la personalidad pueden llegar a ser psicópatas o sociópatas, que son extremos, rasgos extremos de este trastorno. Pero los patrones son cognitivos rígidos e inflexibles, es decir, tienen una vida completamente estructurada, pero a manera enfermiza. Su afectividad siempre es áspera, desde la hostilidad, son muy hostiles hacia los demás, son gruñones en exceso, ¿no? Odian al mundo, odian a la vida, odian a los animales, odian a todo el mundo. Entonces, cuando alguien odia a todo el mundo, incluyendo a sus animales, ya hay niños que nacen con psicopatías. Entonces son niños que a los 5 o 6 años decapitan un pajarito o matan o hacen sufrir a un gato, por ejemplo. Estos niños, veía el otro día en las redes una noticia donde niños de 6 a 8 años, en la Ciudad de México me parece, quemaron vivo a un animalito. Ay. Entonces ahí son rasgos psicopáticos totalmente, porque están relacionados con el placer de ver sufrir a alguien, claro, a alguien vivo, incluso los animales, ¿no? Entonces, desprecio y violación de los derechos de los demás. Cuando alguien disfruta por cruzar los derechos de los demás o simplemente atropella los derechos de los demás, incluso de manera legal, ¿no? Los que roban, ¿no? Y no sienten remordimiento de robar, pues también es un rasgo del trastorno antisocial de la personalidad. Por eso todos los psicópatas son narcisistas, aunque no todos los narcisistas son psicópatas. ¿Por qué son narcisistas? Porque recuerda que uno de los rasgos del narcisismo es no sentir remordimiento, no tener esta empatía por los demás. Y si a mí me vale robarle el auto y no sentir remordimiento, o un hijo que le roba dinero a la mamá de manera sin problemática alguna de moral, donde sienta remordimiento, pues tiene un rasgo alineado entre antisocial y narcisista, porque el narcisista no siente remordimiento cuando infringe o viola los derechos de los demás, incluso aquí, la propiedad privada, ¿no? Aquí, por ejemplo, está este tema en las adicciones que vemos mucho aquí, se da mucho este tema del robo. O sea, si un drogadicto, un adicto roba para drogarse, o sea, justifica por su necesidad, pero ahí momentáneamente o temporalmente puede pasar por este trastorno mientras no se recupera. No, en ese caso no, Moni, porque el origen del robo es completamente circunstancial. No es una enfermedad mental como tal o un trastorno mental. Es más, hay personas que roban y su justificación es por hambre. Entonces, obviamente, alguien que roba por hambre, por ejemplo, en Los Miserables, ¿no? Esta novela de Víctor Hugo extraordinaria, donde no se hace una apología del robo, pero sí entiendes perfectamente que el robo empieza, un niño empieza a robar algo y lo hace por hambre, por mantener a su familia, por ejemplo. Entonces, no puedes hablar de un trastorno trastorno mental, porque las circunstancias y las razones por las que lo hizo son diferentes. Por instinto de supervivencia. Entonces, el drogadicto, la persona adicta, no es que se haya enfermado del trastorno antisocial, no, simplemente que la necesidad enfermiza por drogarse. Sí, porque es más grande la necesidad de drogarse que
que pensar en que ya se va a quedar así. Va a ser Exactamente. un ratero de por vida. Exactamente, pero ahí no habría un trastorno antisocial per se, Ah. aunque puede haber drogadictos que tengan esta comorbilidad. Pero te voy a Sí. poner otro ejemplo. Son estos ladrones empresariales de cuello blanco. Uy, pero pues, Los ladrones de cuello blanco que en México casi no hay. Y entonces, estos de Bien. cuello blanco son los que organizan toda una estructura para desfalcar a su propia empresa, para desfalcar a otra persona sin remordimiento o una estructura moral. Entonces puede ser un rasgo. Obviamente nadie puede decir esa persona tiene el trastorno antisocial, pero sí tiene los rasgos. Y recuerda que cuando habla, hace cuac cuac, camina como pato y vuela como un pato, ¿no? Como Nada. pues puede ser que sí tenga estos rasgos, ¿no? Entonces hay que diferenciar muy bien cuáles son las causas raíz o la etiología, que eso lo hace precisamente por eso es tan importante un psicólogo clínico, porque es el que puede determinar si realmente es trastorno o si realmente fueron las circunstancias. Tengo una frase hace poquito que subí a mi Instagram, por cierto, ahorita lo vamos a poner, Claro, si gustas, para que sí. lo puedan ver. En mi Instagram decía que la única diferencia entre un ladrón o una persona que ha delinquido y el abogado que lo está ayudando es las circunstancias y el cristal que los divide, porque realmente muchas veces las circunstancias son las que hacen a las personas. No hay que hacer una apología del delito, obviamente, pero un psicólogo clínico puede ver si hay enfermedad mental o realmente es una persona que las circunstancias negativas lo llevaron a provocar eso. Porque si fuera así, Moni, ninguna persona que ha robado, todas las personas que han robado estarían en el psiquiátrico y no en la cárcel. Porque entonces no podrías meter a nadie a la cárcel. Claro, ¿no? claro. Encontrarías la causa, Y encontrarías... entonces todos están locos, ¿no? Y no es así, ¿no? Todo el mundo diría, no, pues es que incluso una defensa de muchos delincuentes es declararse incompetentes mentales, pues para salvar la cárcel, y llega un psicólogo clínico, un perito en salud mental, y dice, perdón, pero esto no es un trastorno, el señor tiene que ir a la cárcel y no a un psiquiátrico, ¿no? Claro, ahí es la diferencia. Aquí cabe mucho en los adictos. Tuvimos una plática con un ludópata donde La vi, sí. todavía no sale al aire ese, fíjate, o sea, es otro. Ya. Todavía no sale al aire. Fue el del la juego. semana. Sí, vi el otro, él nos platicó una historia que se gastó todo el dinero. Ahorita que hablabas de que son capaces de desfalcar a su propia empresa. Porque se hacen historias de que voy a jugar 1000 y luego otros 1000 y luego los pierdan y luego ya no se quedó sin nada, sin la raya, sin dinero para él. No, dice, pues eso se te va haciendo fácil. Hoy es una persona recuperada, que tiene muy bien su empresa, que va bien, pero ese momento, ese transitar por la adicción, porque estás poseído por las drogas endógenas que te produce el juego, que te produce la droga, que te ya sea la que tú produces o la que motivas con las conductas. Totalmente. Entonces puede ser, en la mayoría de los adictos puede ser transitorio esa conducta o ese trastorno antisocial o y puede sociópata. Puede ¿no? ser rasgos, pero realmente los trastornos no son transitorios. Ok. Entonces, nada por eso, más rasgos. Pueden ser rasgos y pueden estar posiblemente relacionados. Por ejemplo, el que vi, que me pareció extraordinario, que creí que estabas hablando de eso, del que robaba para irse a estas casas de pánico. de las paneras o panicuevas. Sí. Entonces, que llegan a robar por eso. Entonces, no necesariamente tienen el trastorno antisocial. No es la necesidad. Es la necesidad. Okay. Y no son transitorios. Una enfermedad, una de las cosas que es interesante, cuando se habla de narcisismo, por ejemplo, es importante mencionar que el narcisismo tampoco es transitorio, porque recuerda que los trastornos son un patrón de conducta muy generalizado a lo largo de un tiempo muy extenso, ¿no?
un periodo de tiempo muy extenso. Entonces, si es temporal, probablemente lo más seguro es que no sea un trastorno mental. Ok, sí. Muy bien. Entonces, aquí del antisocial quedamos cerrados. Cerrados, yo creo que muy bien. No, fracaso para adaptarse, falta de remordimiento, ya lo vimos, incapacidad para mantener relaciones personales duraderas o saludables, incapacidad para aprender de la experiencia en particular, es decir, una vez que delinque, van a delinquir toda la vida, ¿no? Toda la vida. Sí, y por ejemplo, despreocupación por su seguridad a los demás. Una persona con... son muy temerarios. Una persona con el trastorno narcisista de la personalidad puede agarrar un auto a 250 kilómetros por hora sin que le importe cómo se sienta. Exactamente, sin que se le suba el ritmo cardíaco. No, ni le importa cómo se sienten los demás, tampoco tiene empatía. Y puede ir con sus niños en el auto trasero y puede ir a 250, pero lo interesante es que si es con psicopatía, ni siquiera se le sube el ritmo cardíaco. Como nacieron con otro tipo de estructura mental, no se les activan las partes del cerebro que a las personas normales se nos activarían en un evento peligroso. Claro. Ay, qué barbaridad. Sí. Pues Mauricio, vamos a cerrar como tú nos digas, sí. con este primer personalidad, sí. ¿Verdad? Para nuestra parte A del podcast. Muy bien. Y bueno, pues le decimos a nuestro auditorio que los dejamos con los otros 3 muy picados para el próximo miércoles. Síganos en YouTube, pónganle en la campanita, suscríbanse y denle like para que les sigan llegando las notificaciones. Vean diario nuestras publicaciones en nuestras redes, Facebook e Instagram. Aquí el licenciado ahora tiene en Instagram, ya te inauguraste con, síganlo en Instagram con diario publicaciones sobre el narcisismo. El diario pone una personalidad porque tienen muchas y podremos ayudarnos a identificar. Aquí les traemos especialistas verdaderamente que les van a enriquecer y les van a ayudar a resolver todas sus dudas. Pues como siempre, nos vemos hasta la próxima con la parte B y me despido con mi mejor vibra. Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones.